Las cámaras del parque lo grabaron todo. El niño, Leo Álvarez, de apenas 10 años, estaba a solo unos pasos de sus padres cuando ocurrió. Primero, una vibración casi imperceptible en el aire, seguida de un destello azul tan rápido que podrías pensar que lo imaginaste, y luego, nada. Leo simplemente desapareció, como si alguien hubiese presionado el botón de borrar sobre su existencia. No hubo gritos, ni huellas, ni forcejeo alguno. Un instante antes, estaba jugando con un pequeño carrito rojo. Al instante siguiente, el carrito cayó al suelo, rodando en círculos sobre el césped, pero ya no tenía dueño. Sus padres, el doctor Samuel Álvarez y María Rivas, gritaron su nombre hasta quedarse sin voz. La policía llegó, acordonó la zona, los medios de comunicación se arremolinaron como buitres, buscando una historia sensacionalista, pero no había historia que contar, solo un vacío incomprensible. Leo se había desvanecido del tiempo, literalmente en el doctor Samuel Álvarez. No era un hombre cualquiera, era uno de los físicos teóricos más respetados del hemisferio. Daba conferencias en las mejores universidades, acumulaba premios, y hasta la NASA lo consultaba para sus proyectos más ambiciosos. Era un hombre que vivía entre agujeros negros y energías cuánticas. Pero todo eso terminó el día que su hijo desapareció. A partir de ese momento, Samuel dejó de hablar del universo. Se encerró en el laboratorio que había construido en el sótano de su casa, un santuario de ciencia que ahora parecía una tumba. Las pizarras, antes llenas de ecuaciones sobre la expansión del cosmos, se cubrieron de símbolos extraños, indescifrables, que parecían arrancados de otro mundo. Repetía una y otra vez la misma frase, una que le costó su carrera y su reputación. Leo no había sido secuestrado, había sido desplazado en el tiempo. Esa afirmación lo destruyó académicamente. Sus colegas y amigos dejaron de llamarlo, de visitarlo. La universidad, con pesar, lo declaró mentalmente inestable y lo apartó de sus funciones. Los medios, que antes lo alababan, ahora lo ridiculizaban, llamándolo el científico que perdió la razón. Se quedó solo, no, casi solo, porque María, su esposa, nunca dudó de él. Ella había visto algo aquel día en el parque, una ondulación en el aire, como el calor que se levanta del asfalto en verano, un parpadeo del mundo, y sabía, con una certeza que no podía explicar, que Samuel no estaba loco. No doubt to do. Durante años, mientras el mundo exterior los olvidaba, Samuel trabajó en secreto, obsesionado con una única idea. Desarrolló lo que llamó la teoría del momento partida. Según su investigación, el tejido del tiempo no era perfecto. Existían fracturas temporales espontáneas, microfisuras que se abrían durante milésimas de segundo, como grietas en un cristal. Eran lo suficientemente grandes como para tragarse a una persona al azar, sin dejar rastro. Un error del universo, un simple fallo en la Matrix de la realidad. Y para demostrarlo, para encontrar a su hijo, Samuel construyó un dispositivo en la esfera de cronovibración. Era un armazón metálico del tamaño de un coche pequeño, lleno de cables de todos los colores, luces que parpadeaban sin ritmo, y un núcleo central que parecía respirar, pulsando con una energía extraña. Una noche, María bajó al laboratorio y lo encontró llorando frente al prototipo. La máquina zumbaba suavemente, emitiendo una luz tenue que iluminaba las lágrimas en el rostro de su esposo. ¿Lo pudiste rastrear?, le preguntó ella, con la voz rota por la esperanza y el miedo. Samuel levantó la vista, sus ojos enrojecidos brillaban. Asintió lentamente. Leo está vivo, susurró. Pero está atrapado en un bucle. Cada ciertas décadas, reaparece durante un solo segundo, en distintos lugares del mundo. María sintió que las piernas le fallaban. Tuvo que apoyarse en la pared para no caer en un segundo. Su hijo vivía en fragmentos de un segundo esparcidos por la historia. ¿Y cómo lo sacamos de ahí?, preguntó. Samuel se levantó y puso una mano sobre el dispositivo, como si fuera un objeto sagrado. Entrando nosotros al bucle. Los primeros experimentos fueron un fracaso total. La esfera de cronovibración solo generaba vibraciones violentas que sacudían toda la casa y emitía sonidos agudos, como el Aumentus Metallicus. La esperanza que había nacido esa noche comenzó a desvanecerse con cada intento fallido. Pero no se rindieron. Hasta que una noche, mientras Samuel dormía agotado en una silla, María escuchó algo diferente. No era el zumbido habitual. Era un ruido extraño. Un golpe seco, seguido de un susurro casi inaudible que parecía venir del interior de la máquina. Se acercó a la esfera con el corazón en un puño. Miró a través de una de las aberturas del armazón, hacia el núcleo pulsante, y entonces vio algo que la hizo caer de rodillas. Una silueta pequeña, translúcida y azulada, flotaba en el centro de la energía. Tenía los ojos muy abiertos, llenos de confusión y miedo. ¿Era Suhi-Ho? ¿Era Leo? Mamá, preguntó una voz infantil, distorsionada por la estática del tiempo.
Mamá, ¿me ves? María gritó el nombre de su hijo, una y otra vez, con todas sus fuerzas. Pero la figura parpadeó y se desvaneció como humo atrapado en una corriente de viento. Samuel se despertó de un salto y corrió a su lado. Fue él, lo escuché, gritaba María, entre sollozos. Era Leo. Samuel revisó los medidores de la esfera, sus manos temblaban de la emoción. Lo sé, María. El bucle se está debilitando. Está intentando volver. Se abrazaron frente a la máquina silenciosa. Por primera vez en años, ambos sintieron esperanza real, una certeza de que su lucha no había sido en vano. Su hijo estaba ahí fuera, luchando por regresar, y ellos iban a traerlo a casa. Pero había un problema enorme. Para romper el bucle y liberar a Leo, alguien debía entrar físicamente en el punto exacto del espacio-tiempo donde él reaparecía. Un lugar y un momento que Samuel aún no podía calcular con precisión. Solo tenían fragmentos, ecos a través del tiempo. Sabían que Leo había aparecido brevemente en 1963, durante el asesinato de Kennedy, otra vez en 1985, en medio de un concierto histórico. En 1994, en 2007, siempre durante tormentas eléctricas potentes, siempre coincidiendo con fenómenos atmosféricos inusuales. El universo parecía aprovechar esos picos de energía para intentar corregir su propio error. Samuel estaba dispuesto a arriesgarlo todo. No le importaba su vida, solo la de su hijo. Si consigo calcular la próxima aparición, le dijo a María una noche, puedo entrar justo antes de que el bucle se cierre. Puedo agarrarlo y traerlo conmigo. María le tomó la cara entre las manos, obligándolo a mirarla. Vio en sus ojos la misma desesperación que sentía ella. No voy a perder a mi hijo, y después perderte a ti, Samuel. No lo permitiré. Él la besó en la frente, un gesto lleno de amor y de una tristeza infinita. El tiempo ya no puede quitarnos más. Entonces vamos juntos, dijo ella, con una determinación de acero. Una familia entra, una familia sale. Esa es la única condición. Después de meses sin dormir, de noches enteras frente a pizarras llenas de cálculos imposibles, Samuel lo encontró. Dio con el patrón. La clave estaba en la frecuencia de las tormentas, en la resonancia de las partículas. Leo iba a aparecer de nuevo en 72 horas. El lugar, el mismo parque donde desapareció. El momento, 20 años en el futuro. Esa noche, no hubo dudas ni miedos, en solo acción. Ambos activaron la esfera de cronovibración y la calibraron para ese punto exacto en el tiempo y el espacio. El núcleo comenzó a girar, cada vez más rápido, iluminando el sótano con un resplandor blanco tan intenso que parecía arrancar capas de la propia realidad. El aire frente a ellos se rasgó literalmente. No fue una explosión, sino un desgarro silencioso. Un portal hecho de tiempo doblado se abrió como una herida luminosa en medio de la habitación. Samuel tomó la mano de María, sus dedos se entrelazaron con fuerza. Vamos por nuestro hijo, dijo ella, y saltaron. La caída fue vertiginosa y silenciosa. Aterrizaron en el parque. Pero no era el parque que recordaban, era el mismo lugar. Sí, pero décadas después. Los columpios estaban oxidados, el tobogán cubierto de maleza. Todo estaba viejo, abandonado, como un recuerdo olvidado. El cielo sobre ellos rugía con truenos y relámpagos de una tormenta antinatural. Y entonces, lo vieron. A unos metros de distancia, de pie junto al viejo carrusel, estaba Leon con la misma ropa, el mismo carrito rojo en la mano, sin haber envejecido un solo día. Los miró, confundido, como si acabara de despertar de un sueño. «Mamá, papá», preguntó con su voz de niño. «¿Por qué tardaron tanto?» María corrió hacia él, llorando, y lo abrazó con una fuerza que guardaba desde hacía una década. Samuel, sin embargo, se quedó inmóvil, porque detrás de Leo empezaron a aparecer otras sombras, siluetas infantiles, translúcidas y azules, como la que vieron en el laboratorio. Niños y niñas de distintas épocas, con ropas antiguas, con miradas perdidas, todos atrapados igual que su hijo. No era solo un bucle, era una red, un error que el universo había repetido una y otra vez a lo largo de las décadas. En ese instante, Samuel lo entendió todo. Si cerraba el bucle de forma incorrecta, desde fuera, solo salvaría a Leon, pero todos esos otros niños quedarían perdidos para siempre, en el limbo del tiempo. Y si lo hacía bien, si encontraba la forma correcta, podría liberarlos a todos, pero eso tenía un precio. Samuel se acercó y tomó a Leo de la mano, apartándolo suavemente de Marian. «Váyanse ustedes», le dijo a su esposa, señalando el portal que seguía abierto a sus espaldas. «Corran, yo cerraré el bucle desde dentro». «No», suplicó ella, con el rostro bañado en lágrimas. «No vas a dejarme otra vez. Prometiste que saldríamos juntos». Samuel le dedicó una sonrisa triste, la más dolorosa que le había dado jamás. Alguien tiene que quedarse en el centro del bucle para estabilizarlo.
Tiene que haber un ancla. Si no lo controlo desde aquí, se reabrirá en el futuro. Y cualquier otro niño, en cualquier otro parque del mundo, podrá desaparecer como Leo. María lo entendió el sacrificio que estaba a punto de hacer, no solo por su hijo, sino por todos los hijos del mundo. Prométeme que lo verás crecer, le dijo, aferrándose a su brazo. En cada línea temporal donde él exista, prométeme que estarás ahí. Samuel la abrazó con fuerza, un último abrazo que debía durar una eternidad. Siempre, susurró. María tomó a Leo de la mano y corrió hacia el portal. El niño miraba hacia atrás, sin entender por qué su padre se quedaba. Samuel se quedó solo en el parque abandonado, viendo cómo el tiempo y el espacio se doblaban a su alrededor. Con una última sonrisa dirigida a su familia que se desvanecía, activó el mecanismo de cierre desde su reloj, y el universo se corrigió a sí mismo. En la línea temporal final, la definitiva, María despertó sobresaltada en su cama. El sol entraba por la ventana. Corrió a la habitación de su hijo. Leo dormía plácidamente, como si nunca hubiera desaparecido. Tenía 10 años y toda la vida por delante, pero Samuel no estaba a su lado en la cama. El lugar estaba frío. Sobre la mesita de noche había una carta. La caligrafía no era del presente ni del pasado. Parecía escrita con tinta hecha de estrellas. Decía María: en todas las versiones de la realidad, estoy con ustedes. Aunque no pueda regresar, los veo en cada instante que comparten. Yo soy ahora el guardián de los segundos perdidos. Y te lo prometo, ningún niño volverá a desaparecer jamás. María sonrió con lágrimas en los ojos. Su hijo estaba a salvo. El mundo también. Y en algún rincón imposible del tiempo, su esposo, el hombre que amaba, seguía luchando para que así fueran para siempre. Gracias por acompañarnos en esta increíble historia. Si te gustan los relatos de ciencia ficción que te llegan al corazón, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos viajes. Hasta la próxima.